¡Atención! Oyentes de Stereo Oeste, están a punto de entrar a Cybercast. El espacio donde la tecnología, las tendencias y lo digital se encuentran. Ajusta el volumen y prepárate, porque ya comenzamos. Bueno, y lo prometido es deuda. Ya se encuentra con nosotros aquí la licenciada Mónica Randino. Mónica Randino, bienvenida a los micrófonos de Stereo Oeste, bienvenida a Cybercast. Mónica, dinos primero, ¿con quién estamos tratando? ¿Quién eres tú? Y para que te podamos conocer aquí en La Chorrera, porque por lo menos aquí en Stereo Oeste no te conocen. Buenas tardes ante todo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo soy abogada panameña, asociada en la firma Sucre Arias Reyes. Es un bufete de abogados con sede en la ciudad de Panamá, que tiene más de 55 años de trayectoria. Ejerce casi todas las áreas del derecho, excepto el derecho penal. Vemos litigios civiles, propiedad intelectual, migración, inmobiliario, banca, finanzas, valores, bueno, en fin, todas las áreas. Personalmente yo tengo más de 15 años dedicándome a lo que es el tema de la planificación patrimonial, que en otras palabras es organizar nuestros asuntos antes de mudarnos al otro barrio, como dice el cantautor Rubén Blades. Claro. En estos años de experiencia que empezó por un asunto personal, cuando yo estudió la carrera de Derecho, obviamente tenía intención de litigar, de ir a la corte. Usualmente es lo que los estudiantes de Derecho aspiran cuando se van a Eso sería graduar. lo más top de ser abogado. Por supuesto. Sin embargo, bueno, tú sabes que la realidad nacional, el tema de los engorrosos juicios judiciales, lo costoso que son, lo demorado que son, lo desgastante sobre todo que son para las familias, me hizo comprender que más que enfocarme en el área del derecho reactivo, que es el que responde cuando se da una situación, un conflicto o una diferencia, o cuando alguien incumple con algo, me aboqué entonces a lo que es el tema del derecho preventivo. Okay. Y encontré en la planificación patrimonial un mundo muy bonito para apoyar a las familias, tanto con lo poco o lo mucho que tengan, que más adelante podemos explicar, porque cuando se habla de planificación patrimonial la gente piensa que esto es para familias con grandes patrimonios, ¿no? Claro. Pero lo poquito o lo mucho que uno tenga, uno debe organizarlo para evitar conflictos familiares, sobre todo buscando la armonía y que todo esté claro, que las cosas queden claras en vida. Y es allí donde, desde mi experiencia propia, cuando fallece mi papá, yo estaba todavía estudiando Derecho, y luego pues estuvimos envueltos toda mi familia en un tema de un juicio de sucesión que provocó conflictos, que originó ciertas diferencias que gracias a Dios se superaron en el tiempo, Vale. pero que en ese momento se afectó, claro, por la armonía emociones, familiar, ¿no? Porque claro, son emociones y cada quien tiene un sentimiento que se respeta, cada quien tuvo una relación con la persona que falleció, en este caso que fue con mi papá, tenía unas expectativas cada uno, y obviamente pues las reacciones emocionales son inevitables. Entonces es ahí donde yo digo, ¿sabes qué? Me gusta más este tema y le encontré pasión a lo que venía siendo este derecho es un poquito de derecho de familia, de derecho de sucesión, es un poquito de todo, hasta de derecho mercantil y societario para las empresas empresarias, para las familias empresarias, cómo ayudarlas a organizar sus asuntos, porque a veces en el día a día, entre los que no son empresarios, pero están trabajando de 8 a 5, así como los empresarios que incluso trabajan muchísimas más horas, Claro. Uno se enfoca en producir, generar, pero descuida los asuntos personales y qué uno quiere que ocurra o cómo uno quiere que se distribuya sus asuntos cuando
cuando ya uno no va a estar acá en este plano, ¿verdad? Entonces es ahí donde, voy adquiriendo, es ahí donde voy adquiriendo toda esa experiencia, que ya te digo, ya son 15 años ayudando a familias, a individuos, a personas, no solo familias empresarias, sino también pequeñas parejas. 15 años ¿y qué? Yo empecé muy joven, porque ya te estoy diciendo que estaba estudiando Derecho, entonces eso... ¿Qué cosas has encontrado en el camino? De todo. Es muy complicado. Bueno, antes yo creo que las mismas preguntas van a ir respondiendo eso con los mismos ejemplos. Así que el tema sería... La planificación patrimonial. Vale. Y el costo de no planificar. De no planificar, claro. En base a eso, yo tengo aquí mi batería de preguntas. Porque es que este es un tema que de verdad despierta mucho emociones. A las finales uno hasta el GPT le puede terminar preguntando por esto, pero mejor es tener a un profesional. Claro. Y GPT no tiene las capacidades para decirme todas las leyes, ¿no? Entonces, mejor... Coméntanos, Mónica, ¿qué es realmente la planificación patrimonial y por qué debería importarle a una familia común y corriente en Panamá? Bueno, sobre todo porque, como lo dije al principio, no importa lo mucho o lo poco que se tenga, la planificación patrimonial es el proceso en el cual la persona hace un análisis de los activos y de los pasivos que tiene. Uh-huh. Y que puede dejar a futuro. Hay gente que dice que la herencia es un error de cálculo, es decir, que no debería quedar nada, yo me lo debo de gastar todo en vida, ¿no? Ya. Eso también depende de las familias, pero la herencia va un poquito egoísta, pero bueno. Sí, lo digo porque hay quienes piensan así, yo les voy a dejar los estudios a mis hijos y yo no voy a dejar más nada y que ellos se resuelvan. All right. Pero sí van a haber bienes que están a tu nombre, quieras o no, algo vas a dejar en vida. Entonces, el proceso de sucesión a veces es demorado. Entonces, cuando uno se planifica patrimonialmente, uno tiene que evaluar todo lo que uno tiene, inclusive pólizas de vida, pólizas de salud, porque la planificación patrimonial no es solo previendo la muerte, sino qué pasa si uno llega a estar en una condición de incapacidad física o mental, que uno no pueda tomar decisiones por sí mismo, o sea, que todavía no te has muerto. En lugar de volverte una carga para tu familia, a través de la planificación patrimonial, tú puedes asegurar que tus activos produzcan o los intereses que produzcan, los ahorros que tengan, tu familia pueda acceder a ellos para poder cubrir tus gastos médicos. Claro. Entonces hay un análisis completo tanto de lo que uno tiene, bienes muebles o inmuebles, cuentas de banco, pólizas de salud, pólizas de vida, como de los pasivos, préstamos, deudas, para ver un balance. Contablemente es un balance. Tu patrimonio es activos más pasivos, y eso es igual tu capital, ¿verdad? Uh-huh. Entonces puede ser que tus deudas superen tus activos y las deudas también se heredan. Entonces un heredero puede, luego de analizar lo que la persona le deja, decir, oye, ¿sabes qué? Yo rechazo esta herencia porque lo que más me está dejando son deudas que activos. Entonces, como lo dice la palabra planificación, es elaborar un plan, valga la redundancia, uh-huh, en donde la persona en vida manifiesta su voluntad. Eso es importante. Manifestar la voluntad es tomar la decisión de decir, lo que dejo quiero que le toque a tal y a tal y a tal persona. En Panamá hay muchísimas ventajas porque la gente lo desconoce, pero nuestro Código Civil no tiene normas de herencia forzosa o herencia forzada como otros países, como el país vecino Colombia. ¿En qué se traduce esto de la herencia forzada? Es que hay países que sí o sí las personas tienen que dejar un porcentaje de su patrimonio si fallecen a ciertos familiares, porque así la ley lo dice. Tienen que declararse, ¿no? Sí, un 25, un 30% en algunos países, hasta el 40% en otros. Tan por fuerza, aunque no te lleves bien con esos familiares, por ley ya estás obligado a dejárselo a esas personas. En cambio, en Panamá, si vos quieres, no le dejas ni siquiera a tus familiares, sino a tu mejor amigo o a la persona de tu entera confianza que estuvo contigo en la enfermedad, en la salud y en la enfermedad. Obviamente, claro que hay unas protecciones, porque si una persona deshereda a sus hijos menores de edad, y esos hijos menores de edad obviamente dependen de ese padre o de esa madre, el juez va a garantizar que a la persona que él haya dejado como heredero, uh-huh, se le descuente lo que tenga que ver con la manutención y gastos de educación de esos hijos que han sido desheredados, porque
obviamente por una norma de interés de orden público, Claro. hay que garantizar los alimentos y la manutención de esos hijos menores de edad. Esa es la única condición. Pero de resto tú le puedes dejar hasta a la iglesia, a la panadería que estoy viendo aquí al frente, si tú quieres, le dejas A toda quien la sea. panadería Cesarín, si te da vale. la gana. Entonces esa es una ventaja que los clientes o que los panameños en común no conocen. Entonces, manifestar la voluntad es uno de los primeros instrumentos de los cuales podemos hablar, porque hay muchos otros, es el testamento. Vale. La voluntad se manifiesta a través del testamento. En el testamento uno declara herederos. Pueden ser universales, es decir, que tú puedes decir que a esa persona le quieres dejar todo, o pueden ser legatarios, es decir, que le dejas un activo o un bien en específico a cierta persona y así sucesivamente. Vale. Porque no tienes restricciones en Panamá, como ya lo dije. Solo el tema de los alimentos y manutención de hijos menores de edad o con condiciones especiales o discapacitados, que obviamente la ley también los protege. En ese sentido también, ¿es verdad que solamente esto le corresponde a la gente millonaria o esto es una especie de mito? ¿Eso sucede? ¿Eso es igual para todos? Porque el que oye esto dice, bueno, eso el que tiene plata. Mira, lo es hace. completamente mito. Porque lo que pasa es que hay diferentes vehículos para planificar el patrimonio. Obviamente, algunas figuras o algunos de esos vehículos son más costosos que otros. Allí sí pudiera haber el tema de que para clientes con mayor patrimonio vale la pena hacer algo más estructurado o más sofisticado legalmente hablando. Pero, por ejemplo, un testamento no es tan costoso y tiene acceso todo el mundo de otorgarlo. Y de hecho hay varias formas de otorgarlo. Nosotros podemos asesorarlos en otorgarlo de puño y letra, pero tiene que seguir unas formalidades que el Código Civil establece. Y aquí es muy importante porque a veces las personas dejan un testamento escrito de puño y letra, pero no cumple con las formalidades de la ley porque no se han asesorado con un profesional de derecho y cuando la persona fallece, ese testamento es impugnado. Entonces la garantía de que tu voluntad se respete te la da un profesional experto en estos temas como nosotros en Sucre Arias Reyes y quien te está hablando. Vale. Para que la persona se sienta segura de lo que está dejando en vida, se va a respetar post-mortem. Entonces ahí está el testamento. Hay otras cosas como, por ejemplo, yo voy a dar un dato a la audiencia de forma gratuita. Cuando uno tiene una cuenta de banco, nuestros ahorros, uno no está obligado a designar a otras personas como firmantes autorizados para que cuando uno fallezca accedan a la cuenta, porque pueden inclusive acceder antes, ¿verdad? Claro. Pero hay un documento que la ley bancaria ha facilitado que se llama el formulario de designación de beneficiarios. Y todos los oyentes que estén escuchando esta entrevista, les dejo la tarea de que se apersonen a su banco donde tengan sus ahorritos y verifiquen si han designado beneficiarios. Porque uno de los temas más importantes cuando uno fallece es acceder a las cuentas, que tus familiares puedan acceder a tus cuentas de banco. Y para evitar que eso caiga dentro del proceso de sucesión, tú puedes designar beneficiarios, que ellos no van a sacar el dinero mientras tú estés con vida, porque no es lo mismo un beneficiario que un firmante autorizado. Pero con ese documento notariado, que puede costar entre unos 40, entre 30 a 50 dólares dependiendo del banco. ¿Por qué hay un costo? Porque obviamente la firma de la persona que suscribe ese formulario la van a autenticar ante un notario para darle certeza y que nadie pueda alegar a futuro que no era su firma. Claro. Si hay un gasto, pero es mínimo versus que tus familiares después tengan que ir a un juicio de sucesión. Porque si lo único que vas a dejar es dinero o cuentas de banco, cuentas de ahorro, por lo menos tu familia ya puede acceder sin tener que llegar a un juicio. O si hay otros activos, por lo menos ya tienen cash. Acceden a cash mientras tratan entonces de recuperar el resto de los activos que ha dejado la persona. Claro, permite balancear, ¿no? Mientras va sucediendo el caso. Porque muchos activos se pierden por falta de liquidez de la familia, que no puede empezar un proceso de sucesión. Claro. Porque así sea que otorgas testamento o no, va a un proceso. Lo único que con testamento es mucho más corto y efectivo que sin testamento, que es lo que le llaman sucesión testada cuando hay un testamento o intestada cuando no lo hay.
Interesante. Voy a hacer una pregunta más porque lo del testamento se va poniendo con más color. Ya respondiste una pregunta que iba a hacer, que es qué pasaría si no se planifica, ¿no? Pero aquí está incluido. Y no solo eso, cuando uno no planifica, vamos a hablar, cuando uno no planifica, tiene su cuenta, no designó beneficiarios, no otorgó un testamento, pasan varias cosas. Cybercast. Sigue en sintonía con Estéreo Oeste. ¿Qué pasa si no hago una planificación? Bueno, primero tus seres queridos, si tú falleces y no has planificado nada, tus seres queridos, además de ya pasar por el trago amargo de tu ausencia física y demás, y que realmente pues emocionalmente la familia se ve afectada, entonces la familia tiene que verificar primero qué bienes dejó esta persona. Y si no hay una buena comunicación, ocurre de que se abre un proceso de sucesión y nada más sabía que existía la casa donde vivía, y la persona y los familiares invierten en un juicio de sucesión que es intestado porque no dejaste testamento, lo cual es un poco más costoso y engorroso que cuando uno deja su testamento. Porque primero que todo, uno de los gastos más y lo que más tiempo se pierde es el tema de que hay que ir a todas las notarías, porque uno de los requisitos es ir a todas las notarías que certifiquen que la persona no otorgó testamento. A nivel nacional. A nivel nacional, ajá. Entonces, cuando ya se tiene todo eso, entonces y se inicia el proceso, cualquiera de las personas que se sienta con un derecho, esto incluye hasta tus posibles acreedores. Si un acreedor al que tú le debías se entera que tú falleces y quiere ir contra los bienes que tú dejaste, ese acreedor puede instaurar el juicio de sucesión. O un hijo que tengas de una relación extramarital que pueda documentar que efectivamente era tu hijo, o que lo hayas reconocido y salga en un certificado de nacimiento. Cualquier persona con un derecho puede abrir el juicio de sucesión y puede ir contra eso. Entonces ocurre antes de que el acreedor se quede con mis bienes. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que a veces, como la persona no ha planificado, y seguimos el ejemplo, los familiares solo sabían que tenía la casa donde residía y ese activo era el que estaba a su nombre. Y ha sucedido que termina el juicio de sucesión y luego aparece que el señor Mirabe tenía una finca también en Chiriquí. Y vuelve y hay que reabrir el proceso de sucesión. Y a veces eso sale hasta más caro que recuperar los activos. Entonces, yo le llamo a eso un desorden porque la familia está ciega viendo qué es lo que la persona ha dejado. O sea, que desconocen todo lo que abarcaba. Claro. Y si tú no avisas que tienes póliza de vida y si no se le informa, por ejemplo, ahora vamos a hablar de las pólizas de vida, y si no se le informa a la aseguradora o los familiares no saben, de aquí a que a la aseguradora se entere, me sigues. Y yo pienso que eso hace que la familia no pueda ejercer apropiadamente sus derechos, porque el problema en Latinoamérica, que no es solo en Panamá, es la desinformación. Y que el tema de la muerte y de los bienes siempre es visto como un tabú. Y las familias no se sientan en la mesa a hablar de forma madura qué quieren que pase cuando ya no estén en vida. Entonces, todo queda como que, bueno, Dios sabrá. Un silencio sepulcral, ¿no? Sí, no. Y agárrate como puedas porque yo ya me fui. Ya yo me fui, exacto. Y realmente lo que les estamos dejando a nuestros seres queridos es un dolor de cabeza. Y empieza el problema de que mi papá hubiera, no sé si tú has escuchado esto cuando fallece, mi papá hubiera querido que yo me quedara con esto. No, él me lo prometió a mí. Yo soy la que he estado apoyando a mi papá desde siempre en la empresa, así que yo voy a quedarme con la empresa. Estoy hablando en el escenario de que el papá no planificó. Claro. Y perdonen que ponga al papá como ejemplo y no a la mamá, pero realmente no tiene nada que ver con ideología. Pero esto aplica tanto a matriarcas como a patriarcas. Claro. Que entonces vienen las supuestas especulaciones, lo que genera este conflicto y ansiedad entre los miembros de la familia, inclusive discordias y disputas. Y se demandan hijos a otros porque eso era para mí, no para ti. Y bueno, realmente yo pienso que los oyentes de alguna u otra forma deben estarse sintiendo identificados con los ejemplos que yo les estoy diciendo. Entonces, realmente también ha pasado que la persona piensa que, bueno, ya yo otorgué testamento, yo tengo mi póliza, yo tengo todo en orden. Eso no es estático, porque también nosotros en el tiempo
nuestras circunstancias pueden cambiar. Yo he tenido ejemplos de familias que otorgaron un testamento cuando estaban en una primera relación marital, no tuvieron hijos y en ese momento declaran como heredero o heredera al cónyuge de ese momento, al esposo o a la esposa de ese momento. Luego se divorcian, se les olvida actualizar el testamento o inclusive una póliza de vida. Tú dejaste a tu cónyuge de tu primer matrimonio, no lo actualizas, te vuelves a casar y tienes hijos. Si tú no actualizas esos documentos, van a recaer. Le estás dejando todo a tu expareja. Yeah. Y dejas a tu nueva familia completamente desprotegida. Entonces, la planificación patrimonial no es de un solo momento, también es importante actualizar. Inclusive puede pasar que tienes un solo hijo y después nace otro. Claro. Entonces dejaste al otro que acabó de nacer por fuera. Todas esas cosas, tampoco quiero que los oyentes piensen, no, pero si eso hay que cambiarlo a cada rato. No. Cuando se sientan con el asesor y con el profesional idóneo, vuelvo y repito, Sucre y Arias Reyes a la orden para lo que necesiten, y esta servidora, Mónica Randino, nosotros analizamos la circunstancia del cliente y prevemos los posibles escenarios. Y podemos tener cláusulas que digan y cualesquiera otros hijos que conciba en el futuro con mi cónyuge fulanita de tal. Y tener un aliado legal en estos temas te ayuda a que ese profesional va a estar pendiente, porque es una relación a largo plazo la que construimos con esta familia, para ayudarlos a que el cliente sepa, oye, y todos los años hacemos un correo de seguimiento. ¿Ha cambiado algo de tus circunstancias? Saca una cita y podemos revisar. Claro. ¿Ves? Porque así es la vida. Uno puede divorciarse, separarse, tener nuevos hijos, o inclusive lo que le llamamos las familias ensambladas, que es que se unen dos personas de matrimonios previos, cada uno con sus propios hijos. Y los hijos empiezan a ser como hermanastros. Y los hijos empiezan a ser como hermanastros, y dependiendo de la relación, inclusive se pueden incluir también beneficios para esas personas, o si no se desea, pues se puede separar. Y eso puede ser parte y parte, ¿no? Parte de la mamá y parte del papá también. Correcto. Mónica, vamos a aprovechar de abrir las líneas 253-3038 por si algunos tienen alguna pregunta, ¿no? No hay ningún problema. Mónica va a estar aquí para responderle. Hemos mencionado acerca del juicio de sucesión. ¿Cuál es la diferencia de un testamento, Mónica, en referencia a una fundación de interés privado, o no sé si es lo mismo que un fideicomiso? Muy buena tu pregunta. Esas son otras opciones, como comenté al inicio de la entrevista. El testamento es lo más básico. Luego, dependiendo de la cuantía y la multiplicidad de los activos, tenemos familias con un patrimonio más cuantioso que tienen inversiones inmobiliarias, tienen la casa principal, tienen sociedades en las cuales invierten en sus negocios operativos, tienen la casa de playa, tienen otras propiedades que arriendan. Ya cuando uno tiene un volumen de activos mayor que vale la pena invertir en otro tipo de vehículos, el testamento puede quedarse corto, y es allí donde entran estas opciones, como la fundación de interés privado y el fideicomiso, que son muy similares, pero yo les puedo resumir. La fundación de interés privado es un vehículo muy bonito que mezcla las bondades de un fideicomiso con las de una sociedad anónima. ¿En qué sentido? Bueno, la fundación de interés privado, al igual que una sociedad anónima, tiene personería jurídica propia, se inscribe en el registro público y tiene un documento constitutivo que se llama acta fundacional, que equivale a un pacto social. La única diferencia con una sociedad anónima es que la fundación no puede operar ni ejercer el comercio, es decir, no puede facturar ni contratar empleados, pero sí puede ser tenedora de activos, es decir, la fundación puede ser dueña de casa de playa, de acciones en otras sociedades, de la vivienda principal. Puede tener las acciones del accionista. Sí, correcto. Puede tener acciones que tú tengas a título personal, tú se las puedes traspasar a la fundación, y ella tiene una ventaja, y es que una vez tú le aportas, cuando digo le aporta es que la persona que tenía los bienes a título personal se los dona a la fundación, ese patrimonio queda separado de los bienes del aportante, ya no forma parte de su patrimonio. Y si alguien, luego que transcurre 3 años, porque hay una norma que es de protección contra fraude de acreedores, es decir, si usted es una persona que constituye una fundación de interés privado y va a traspasar sus activos que tiene a título personal
hacia una fundación para evadir sus propias responsabilidades, la norma otorga un plazo de 3 años para que cualquier acreedor impugne ese aporte a la fundación como fraude de acreedor. Es decir, usted está haciendo esto para evadir su responsabilidad conmigo. Pero si transcurren los 3 años, que es el tiempo perentorio o de prescripción, y ningún acreedor alega que ese aporte se ha hecho en fraude a sí mismo, a ese momento entonces todo lo que se haya aportado a la fundación, y se toma en cuenta es la fecha del aporte, no la fecha de creación de la fundación, esos activos que usted ha aportado quedan completamente blindados. ¿Qué significa esto? Que ya luego, por las responsabilidades suyas, nadie puede ir contra la fundación y contra sus activos. Por eso es que le hablan que es un vehículo no solo de planificación patrimonial, sino de protección de activos, porque ya eso sale de su patrimonio. Entonces, al igual que una sociedad, la fundación tiene una especie de junta directiva, pero que la ley le llama el consejo fundacional, que es como la que administra. Sus similitudes con el fideicomiso es que hay un fundador o constituyente aportante, hay también unos beneficiarios, y se llama fundación de interés privado porque los beneficiarios constan en un documento privado. Si bien es cierto, para que la fundación nazca la vida jurídica, lo tiene que hacer a través de una escritura constitutiva que se inscribe en el registro público, quienes son los beneficiarios es de carácter completamente privado y van en un documento privado. ¿Más que la fundación de interés privado? Estoy hablando de la fundación. O sea, que eso es igual que en el fideicomiso. Vale. Ambas cosas son privadas. Sí, pero el fideicomiso tiene unas diferencias. No tiene personería jurídica. Es un contrato donde una persona aporta los bienes a favor de un tercero para que éste los administre bajo un contrato de administración de bienes, que es el fiduciario. Entonces hay un tercero que administra. Tendría que ser una persona de mucha confianza mía para yo darle... No, en la fiduciaria tiene que ser, para cuando tú haces un fideicomiso, tiene que ser un fiduciario regulado por la responsabilidad que esta tiene. La fundación, la ventaja que te da es que tú no necesitas a un tercero fiduciario regulado y tu propia familia puede administrar el patrimonio, y en vida puede ser el fundador, puede ser el beneficiario. Y hay una figura que se llama protector, que es cuando el fundador pasa mejor vida. Ahí sí entra lo que acabas de mencionar, de una persona de entera confianza, que simplemente se va a encargar de velar que tus instrucciones que tú dejaste en el documento privado se cumplan, y que el consejo fundacional no pueda hacerse de la vista gorda o haga caso omiso o incumpla con tus deseos. Entonces el protector se va a encargar de velar porque eso se cumpla. Entonces, o sea que eso, en comparación a una sociedad anónima, sería más cómodo que esperar la votación de los accionistas para que haya un proceso interno, y esto sería más la velación dentro de una instrucción inmediata. Esto, en realidad, para no confundir a la audiencia, prefiero decirlo más simple. La fundación, hay un documento privado donde va a estar todas las reglas y condiciones, van a indicar quiénes son los beneficiarios, y se ponen todos los candados y protecciones para que cuando la persona fallezca nadie pueda alterar o vulnerar ese documento. Entonces hay un orden. Si yo fallezco, quiero que los beneficiarios pasen a ser mis hijos. Pero si simultáneamente conmigo han fallecido mis hijos, quiero que entonces pase a mi mamá o a mi hermana. Pero ese documento de reglamento no va a ningún juicio de sucesión. ¿Por qué? Porque los activos están en nombre de la entidad jurídica que es de duración perpetua. Lo único que obviamente la tienes que poner al día, porque al igual que una sociedad paga su tasa anual y su agente residente, su tasa anual de existencia, que son $100 más que los de una sociedad. Una sociedad, la tasa anual es 300, en el caso de la fundación son 400. Más el honorario de agente residente, que eso depende de con qué abogado o con qué bufete la persona lo realiza, y en Sucre, Arias y Reyes tenemos unas tarifas bastante competitivas. Claro que sí, porque lo que queremos es que el cliente proteja su patrimonio. Cybercast. Sigue en sintonía con Estéreo Oeste. Creo que me quedé con lo de la fundación, que ya les expliqué, que tiene el fundador, el consejo fundacional. Ellos son públicos porque ellos sí constan. Está el documento privado, que es el reglamento, donde van a estar los beneficiarios, si hay o no un protector. Entonces, el fideicomiso, que no tiene personería jurídica, que más bien es un contrato de administración donde tú le aportas tus bienes a un fiduciario regulado, que es una entidad regulada,
la administración de tus bienes en favor tuyo mientras estés con vida y luego de unos beneficiarios sustitutos que cuando tú fallezcas pasan a ser los beneficiarios principales. La diferencia es que obviamente como hay un tercero que administra, que es una entidad regulada, los costos de mantenimiento anual o de administración anual varían dependiendo del valor de los activos subyacentes. Entonces puede salir más oneroso o más costoso que una fundación. Pero ambos cumplen con los mismos objetivos: protección de activos y en la práctica que facilitan una sucesión expedita, es decir, que tus beneficiarios accedan a los activos sin un juicio de sucesión. Sobre cuál es mejor, obviamente es parte de esa consulta diagnóstica que tenemos con los clientes, porque hay que ver cuántos activos tienes. Si tienes pocos activos y no amerita un costo de una fundación o de un fideicomiso, te puedes ir con un testamento, o podemos analizar otras figuras que no las abordo aquí porque lo que quiero es que la gente sepa que las opciones existen. Vale. Y lo importante es ir como al doctor. Y al igual que los médicos, los abogados, tenemos cada uno nuestra área de especialidad. Es decir, cuando tú tienes una dolencia del corazón, tú vas a un cardiólogo. Entonces, cuando tú tienes una necesidad de asesorarte sobre tu planificación patrimonial y tu sucesión, debes ir con un experto en planificación patrimonial, porque a veces la familia, yo tengo un familiar que él es abogado, pero él es abogado litigante y no tiene experiencia en esto. Y no quiere decir, y no es por desmeritar a los colegas, no quiere decir que no tenga una noción general del tema, pero no va a tener la experiencia de los casos que ya hemos visto. Claro. Y que ya sabemos qué hacer en cada situación. Entonces, uno de los aspectos que cuando ya uno tiene un poquito más de patrimonio, es decir, que uno puede sufragar gastos de mantenimiento anual, ya sea de una fundación o de un fideicomiso, uno de los aspectos claves para que el cliente decida por cuál de los dos se va es si tiene miembros de su familia de entera confianza y si no tiene personas a su cargo o a su cuidado con condiciones especiales o de discapacidad. ¿Por qué digo esto? Porque la fundación está más bien enfocada para que la propia familia administre y se cumplan las reglas de la persona. Pero si la persona no está segura de que se van a cumplir con sus reglas o no confía en sus familiares y tiene el patrimonio para pagar un poquito más, me iría por el fideicomiso, porque ahí tienes un tercero fiduciario que por ley solo puede ejecutar y solo puede cumplir lo que dice el contrato. No estoy diciendo que la fundación sea vulnerable de que no se cumpla, pero digamos que con el fideicomiso tienes una garantía adicional de que se va a ejecutar conforme. O sea, que es porque hay un contrato, es a la fuerza, correcto. Entonces, todo eso lo analizamos con las familias para que puedan decidir la mejor opción. Es decir, que no hay una respuesta estándar como que para todos es lo mismo. ¿Y en la fundación cabría la posibilidad de corregir de repente internamente eso? Sí, la forma en la que ellos se organizan para Claro. Se pueden hacer modificaciones a futuro, igual en el fideicomiso. Eso también va dependiendo de los deseos de quien la constituye o de quien otorga el contrato inicialmente. Vale. Y todos los documentos se pueden modificar y actualizar en el tiempo. Listo. También tenía la pregunta por acá. ¿Cuál sería el costo entre hacer un testamento o el de una fundación familiar? Realmente las diferencias... No creo que sería el tema de precios, sino también el tema, como lo mencionábamos, el costo de no planificarlo y planificarlo, ¿no? Mira, realmente versus la inversión de otorgar un testamento o de hacer una fundación y no tener nada, wow, es abismal, porque ya te he dicho, hay gente que ha perdido patrimonios o herencias porque no tiene la liquidez o desconoce que existían los activos para sufragar estos procesos de sucesión, que obviamente cuestan, porque los abogados litigantes cobran por su tiempo por iniciar estos procesos y a veces demoran 1 año, 2 años. El proceso que menos demora es cuando la persona dejó testamento, que puede durar 9 meses. Cuando no dejas testamento es 1 año y medio, 2 años. Y eso si no entran terceros que se creen con derecho, que fue lo que les dije, que si entra un acreedor, que si entra un hijo por fuera, que si entra... Porque mientras más entren, más se puede demorar. Pero realmente no es comparable. O sea, no es comparable. Sí conviene más tener algo a no tener nada. Y ya te digo, también los ayudamos a ver el tema de sus pólizas de vida, de que todo esté actualizado. Así que sí vale la pena. Los costos
costos, bueno, los costos se ven, y a los oyentes, después al final les voy a dar mis datos de contacto, y con que digan Estéreo Oeste 98.5 van a tener ese va a ser una hora. El bono. Ajá, van a tener una hora de consulta gratuita. Miren ustedes, amigos oyentes, aprovechen. Exacto. Mónica, ¿cuáles han sido los errores con los que más te has topado en cuanto a heredar bienes sin planificación? Lo que te comentaba, la desactualización de clientes que estaban casados en segundas nupcias, no actualizaron su documentación, no tenían testamento, pero las pólizas de vida no las actualizaron. He visto patrimonios perderse porque los familiares o los herederos no tenían acceso a las cuentas de banco, que ya te hablé también del instrumento de declaración de beneficiarios, que por lo menos las familias pueden acceder al CACH para sufragar los procesos de sucesión y que no se pierdan los activos, y muchas veces se va más en los impuestos porque la familia no tiene cómo pagarlos y se pierden herencias. La falta de comunicación del cliente, de no informar qué activos tiene, hace que la familia a veces incurra en gastos adicionales porque cree que ha terminado el proceso de sucesión, pero luego aparecen nuevos activos y hay que volver a abrirlo. Mira, realmente los errores, el error más grande es no planificar, porque si tú no planificas, realmente, ¿sabes qué? Estás planificando para fracasar y estás dejándole a tus seres queridos un dolor de cabeza, un problemón enorme. Yo creo que es parte de lo que has mencionado, Sí. ¿no? Falta de información, sí, o la desinformación. La desinformación. En base a este tema. Y mira, lo del testamento está regulado en el Código Civil de Panamá, que data de 1917. O sea, las opciones han estado siempre. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, es un tema que la gente tiene temor a hablar. Es algo emotivo, pero hay que superarlo. Esto es como el presupuesto familiar de cuando uno va al supermercado. O sea, eso tiene que estar dentro de la mesa siempre, abordarlo. ¿Tú sugerirías que la gente piense esto con la mente fría? Sí. Inmediatamente entran a esta deuda. No hay que esperar, Bueno, ¿y cuándo empiezo? Porque nada más tengo mi casa. Ya, empecemos ya, veamos cómo estás organizado. ¿Tienes pólizas? ¿Tienes cuentas de banco? ¿Nada más tienes tu casita? ¿Quiénes son tus beneficiarios? Y en el tiempo se va actualizando, pero ya por lo menos empiezas con algo. Por ejemplo, si yo tengo un carro o una casa, ¿vale la pena hacer esta planificación? Más que por el carro, por la casa. El carro es un gasto, recordemos que el carro se deprecia. Y también quiero darle un dato a los clientes. En las fundaciones y en el fideicomiso no se recomienda que se pasen automóviles. Los automóviles son contingencias. Recuerden que con los automóviles pueden ocurrir accidentes y estarías poniendo en riesgo todo tu patrimonio. Uno de los activos que no recomendamos colgar a estructuras más sofisticadas son los automóviles. Es por el tema de la depreciación. No solo por el tema de la depreciación. Tú puedes tener un accidente fatal y te puede demandar, o tú puedes tener un accidente y que la otra parte fallezca y los familiares de esa otra parte que falleció te demandan, y luego el dueño del carro era la fundación y se van contra todo tu patrimonio. Entonces no es conveniente. El automóvil sí es mejor. Ni pasivos como o solamente, digamos, los vehículos. Los vehículos, y eso también luego hay que analizarlo, ¿no? Eso se analiza, pero el datito que les puedo soltar, porque a veces no me gusta pecar de dar muchos datos, porque o sea, no podemos decir automóviles en general. Digamos, no. Automóviles sí vamos a sacarlo, es lo único. Pero vale. Sobre qué otros activos, eso también va dentro de lo que nosotros asesoramos, porque analizamos el uso. Hay que analizar para qué los usas. No es lo mismo tu vivienda familiar que una vivienda que tú alquilas y que tú no sabes quiénes están allí. ¿Sí me sigue? Y no es lo mismo el que tú alquilas para vivir que el que tú tienes para la panadería, que si hay una explosión y fallecen los trabajadores de la panadería. ¿Sí me sigue? Entonces los riesgos van a depender del uso del activo y todo eso hay que contemplarlo. ¿Qué pasa con los pequeños negocios familiares? ¿Cómo asegurar que sobrevivan a la siguiente generación? Con buena comunicación y reglas claras. Buena comunicación y reglas claras. No se puede dejar nada en ideas. Hay que tener un documento de compromiso, hay que hablar con los familiares. A mí me ha pasado que tengo fundadores o empresarios que
tienen una idea en su cabeza sobre cuál de los miembros de la familia es el que va a seguir con la línea de negocio, y luego cuando se le plantea esa idea a ese miembro de la familia es el que menos quiere participar, y luego hay otro que tiene la actitud y la actitud y es el que quiere participar. Quiere meter. Correcto. Entonces, realmente la comunicación es la clave. ¿Existe algún beneficio fiscal o legal al planificar con tiempo? Sí, claro que sí. ¿Cuál sí sería? Hay. Mira, realmente es el tema de cuando tú aportas a tu fundación, si bien es cierto, se paga, cuando pasas los bienes inmuebles, voy a hablar de los bienes inmuebles, no es una venta per se, es una donación. Entonces no paga el 3% de ganancia porque no la hay, solo paga el 2% de enajenación o de transferencia per se, y se hace el cálculo con base en eso. Lo mismo si tú aportas acciones. Si aportas acciones y es a título gratuito, no pagas nada. Solo si es inmueble, entonces, acciones me refiero a participaciones en otras sociedades. Si es inmueble, pagas lo que es el tema del 2%. También hay un tema que es el régimen de la vivienda familiar, que tiene otros incentivos fiscales. Pero eso va a depender, los beneficios fiscales van a depender del tipo de activos que se aporten. Y eso también se aborda en... Acciones no, me dijiste. Las acciones no pagan porque lo haces a título gratuito la donación. Solo llena un formulario, eso sí, tiene que llenar un formulario. ¿Hay que notariarlo? Sí, todo eso hay que notariarlo, porque cuando tú haces los temas... El costo sería pequeño. El costo es pequeño, pero estamos hablando, me hablaste de beneficios fiscales. Ajá. Claro que hay gastos legales. Una cosa son los beneficios fiscales y otras son los gastos legales. Vale. Pero son muchos menores que realmente no tienen un impacto. Correcto. ¿Cuál sería el momento ideal para empezar a planificar el patrimonio? Ya sea casarse. Ayer. Desde que lo estás pensando ya. Sí. Inclusive, ahora que hablas de casarse, también hay el tema de que las parejas tienen que hablar sobre qué régimen económico matrimonial desean. Ese es un tema que nadie aborda en Panamá. Si tú no adoptas capitulaciones matrimoniales, lo que también se conoce como el contrato prenupcial, o en inglés el prenup, que le llaman, que los famosos sí hablan de que firmó un prenupcial. Bueno, ¿qué consiste eso? Eso es la separación de bienes. Si uno antes de casarse no elige un régimen matrimonial, el régimen económico matrimonial que los va a regir es el de participación en las ganancias. ¿Eso qué quiere decir? Que ambos cónyuges tienen derecho al 50 y 50. O sea, no hay nada no escrito. Explícitamente se convierte en algo que va a estar... Es una sociedad conyugal y van a tener derechos 50 y 50. Entonces, eso es lo que la gente no sabe. Y la gente está invirtiendo en la fiesta, en el wedding planner, y no saben ni cuál. O sea, el matrimonio es un contrato, y disculpen que quite un poquito la emoción. Sí, va a haber amor y todo lo demás. Pero también hay que tener un momento de sentarse con cabeza fría y decir, oye, ¿cómo vamos a compartir las cargas económicas en este hogar? ¿Estás de acuerdo con que estemos en el régimen por default o el que nos aplica por ley? Si no hacemos separación de bienes, va a ser el de participación de las ganancias. Pero que esa decisión la tomen antes de casarse. Pero casi de eso no habla la gente. Entonces nosotros asesoramos también a los clientes en esos temas. En especial a los jóvenes, ¿no? Que a los jóvenes. Terminan claro. en esas ocasiones de la emoción y la calentura. Y por último, Mónica, ya para cerrar, ¿qué consejo pues podrías darle a alguien que hoy mismo quiere dar el primer paso en la planificación patrimonial? Que nos contacte. Puede llamarnos al 204-7900. Puede preguntar por mí, por la licenciada Mónica Randino. Mi correo directo, lo voy a decir, es M de Mónica, Randino como mi apellido, RANDINO, @sucre.net. Okay. Si se les hace muy difícil, hay otro correo que es info, como información, info @sucre, SUCRE.net. Ok. Tú eres la especialista o sea, ese campo es tuyo nada más. Tú eres la que atiendes. No estoy sola. Vale. Y eso es lo bueno de una firma como Sucre Arias y Reyes. Tengo un colega que se llama Luigi Giovane y somos un conjunto de abogados multidisciplinarios. Tenemos también expertos en derecho fiscal, en derecho inmobiliario que nos apoyan cuando hay que traspasar los bienes
inmuebles, ya sea a una fundación o al fideicomiso. Es un grupo integral de abogados que en otras necesidades que tengan los clientes también los pueden asesorar. Inclusive revisar el tema de las sociedades operativas que tengan las familias empresarias. O sea, que son un team Avenger prácticamente. Avengers, completamente Avengers. Vale, repítenos los números de teléfono, Mónica. 204-7900. Mi correo mrandino@sucre.net o info@sucre.net. Bueno, ya lo saben, amigos oyentes, para ayer es tarde. Esos son los números con los que se tiene que contactar. Y el correo, Mónica, también. ¿Cuál sería? Ya lo dije. Lo repito de nuevo. Sí. M de Mónica Randino, como mi apellido lo deletreo, RANDINO @sucre.net. Listo. Nos quedamos con eso, Mónica. Cualquier cosa, cualquier consulta. Y si no, bueno, estaremos también invitándote más adelante. Esperamos también saber de ustedes. Por supuesto. Ojalá que se puedan unir también a la parrilla de clientes. Le voy a decir a mis colegas también para que aborden otros temas importantes que para los oyentes le brinden esos datitos que necesitamos tener. No solo a veces estamos llenos de información basura, le llamo yo, que no nos aporta nada, pero estos son temas que sí nos aportan. Y recuerden lo que les dije, revisen en el banco, designación de beneficiarios en cuentas. Así es, ya lo saben, amigos oyentes, aquí en Cybercast ha sido Mónica Randino, es lo que le teníamos que decir por hoy. Espero que les hayamos dejado una huella positiva en su encéfalo, y si Dios así todopoderoso nos lo permite, será hasta mañana por esta misma frecuencia. Quedan con DJ Leo en lo que queda de tus tardes refrescantes. Hasta mañana, chao. Y hasta aquí llegó Cybercast. Sigue en sintonía con Estéreo Oeste y mantente conectado a todo lo que mueve el mundo digital. Nos escuchamos en la próxima.